Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su canal Arca Estudio en el ciclo denominado Clases Cortas de Diseño. Les habla su profesor William Quilarque y el día de hoy vamos a estar conversando sobre dos aspectos bien importantes en terminología del diseño arquitectónico, ¿verdad? Y que algunos compañeros, algunos alumnos tienden a confundir. Vamos a hablar hoy de las determinantes y de las variables. Ya saben, como siempre, suscríbanse al canal para que obtengan tips de diseño, recomiéndenlo a sus compañeros de estudio, dejen algún comentario y obviamente un like. Comenzamos. Entonces vamos a hablar hoy sobre las determinantes primeramente. Fíjense bien, ¿qué son las determinantes de diseño? Las determinantes son aquellos aspectos que imponen las condiciones en el diseño. Normalmente las determinantes son características o aspectos que no varían en el transcurso del diseño, ¿verdad? Y que nos van a condicionar, nos van a imponer reglas en el juego, por decirlo así, nos van a imponer condiciones en el diseño. La primera determinante que vamos a conseguir es el clima. Dependiendo de cómo sea el clima, nosotros vamos a responder a esa condicionante de diseño con nuestro proyecto. Y cuando estudiamos el clima, pues lo hacemos a través del estudio de la temperatura, de la humedad y de la precipitación. En segundo término, vamos a encontrar como determinante de diseño, ¿verdad? O condición de diseño, la orientación. Para nosotros responder adecuadamente en un proyecto arquitectónico a nuestras determinantes, tenemos que hacer estudio de la orientación, hacia dónde está orientada nuestro terreno, nuestra parcela, ¿verdad? Hacia dónde tenemos nuestro norte, dónde está el este, el oeste, el sur, etc. Y obviamente cuál es el movimiento que hace el sol en el transcurso del día, dependiendo de esa orientación. Entonces, cuando estudiamos la orientación, pues lo hacemos bajo dos puntos de vista, que se conoce como insolación y ventilación. La insolación se estudia para saber cuál es el grado de incidencia solar que tenemos en nuestros espacios interiores, dependiendo de dónde los ubiquemos, a lo largo o en el transcurso de las horas del día. Entendiendo que en el este, ¿verdad? Hacia el este, en las latitudes latinoamericanas, vamos a tener una incidencia solar de menor proporción que hacia el oeste. Las horas o la incidencia solar más molesta, más fuerte, va a estar desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde aproximadamente, 4 de la tarde, 5 de la tarde, hacia el oeste. ¿Okay? Entonces, bueno, se estudia la insolación, que es la incidencia solar, y la ventilación, que es la dirección de cómo soplan los vientos. Los vientos dominantes se denominan vientos alisios y normalmente soplan en esta dirección que estoy moviendo el cursor, en la dirección noreste. Hay unos vientos secundarios también que tratan de contrarrestar los vientos alisios, son los vientos secundarios que también tienen cierta fuerza. Y normalmente ellos se mueven en la dirección de las mareas más bajas, sobre todo en las costas. Es decir, si ustedes van a la playa, al mar, ustedes ven en qué dirección está soplando, viene la ola hacia la orilla, ¿verdad? Y en esa dirección es en la que está soplando los vientos secundarios. Se dirigen siempre en la dirección de las mareas más bajas. Como tercer término, en cuanto a las determinantes, vamos a encontrar la topografía. Este es un aspecto que influye mucho en nuestros diseños, ¿verdad? Nosotros debemos hacer un análisis topográfico del terreno para poder responder a esa determinante de diseño. Esta determinante de la topografía nos va a imponer condiciones en cuanto a altura y en cuanto a forma del terreno. Para entonces nosotros estudiar la topografía lo debemos hacer a través de dos términos o de dos aspectos, la planimetría y la altimetría. Cuando estudiamos la planimetría, estamos estudiando la forma del terreno. Estamos estudiando la forma, los ángulos que tienen en sus vértices, el tamaño, es decir, el área en metros cuadrados, etc. Ese estudio de la planimetría, ¿verdad? Se hace para conocer esos aspectos. Y cuando estudiamos la altimetría, lo hacemos para saber cómo es el relieve del terreno. Entonces vamos a saber si tenemos un terreno con pendientes pronunciadas, pendientes o inclinaciones muy fuertes,
Vamos a tener porciones del terreno con pendientes mínimas o casi horizontales, y habrán porciones del terreno que sean que no se puedan usar, ¿verdad? Que por sus condiciones físicas pues sea imposible usar. Entonces, repito, la planimetría y la altimetría son dos estudios que se realizan dentro del estudio topográfico para conocer las características del terreno. Luego tenemos otra determinante, que es la del entorno, ¿verdad? Nos impone condiciones de diseño también el entorno. Eso lo vamos a ver en alguna otra clase cuando hablemos un poco de nuestro entorno físico. Y esta determinante la podemos estudiar bajo dos puntos de vista, dos aspectos, que son el medio natural, entendiéndolo como el contexto inmediato, y el medio físico o urbano en el cual estamos insertados. Entonces, el medio natural pues lo vamos a estudiar a partir del contexto, y el medio físico lo vamos a estudiar a partir de, digamos, el contexto o el entorno urbano en el cual estamos insertados. ¿Correcto? La siguiente determinante es la de la población, en este caso el usuario, es una condicionante bien fuerte, una determinante bien fuerte en nuestros diseños, porque nuestros proyectos van dirigidos a alguien, a un usuario. Tenemos una población en primer término que nos determina una cantidad. Cuando empezamos a hacer los análisis de la población, entonces empezamos a ver cuál es la cantidad de usuarios que va a tener nuestra edificación, ¿verdad? Y después, cuando hacemos el estudio específico del usuario, lo vamos a hacer a través de sus características, determinar cuáles son las características de su usuario. Por ejemplo, la cantidad, la clasificación, las edades, la cultura, las costumbres, etc. Entonces, para hacer el estudio de esta determinante, ¿verdad?, debemos de considerar los aspectos como cantidad, clasificación, ¿verdad?, en cuanto a sexo, edades, etc. Los tipos, si son permanentes o eventuales, van a ser usuarios que van a estar fijos allí, y van a haber usuarios eventuales, y la cultura, costumbres, culturas, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a tener una determinante que son los antecedentes de nuestro proyecto. Y dentro de los antecedentes nosotros podemos hacer un estudio de los aspectos tipológicos y los aspectos históricos, ¿verdad?, de todas aquellas edificaciones que de alguna manera tengan relación con nuestro tema que estamos diseñando. ¿Para qué? Para nosotros tomar ejemplos ya preexistentes sobre soluciones que se han planteado en cuanto a ese tema. Los antecedentes tipológicos tienen que ver con los sistemas constructivos, materiales, formas, etcétera, ¿verdad?, los tipos, la clasificación de tipos que hay sobre esa edificación también. Y los antecedentes históricos, pues a lo largo de la historia, cuáles son las respuestas más importantes que se han dado sobre ese tema, por diferentes autores o diferentes arquitectos famosos. Bueno, muchachos, estos son las determinantes, ¿verdad?, más importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de emprender o comenzar a hacer los análisis para emprender nuestra solución de diseño. En segundo término, vamos a tener las variables, ¿verdad?, que no es otra cosa que los aspectos que varían o que van a ser variantes en el diseño, es decir, van a ser susceptibles de ser modificados en el transcurso de la metodología del diseño. Y la primera variable que vamos a conseguir es la forma. La forma puede variar, ¿verdad?, se puede adaptar a medida que nosotros vamos avanzando en nuestros estudios de propuestas de solución. Y con la forma vamos a lograr darle a nuestra edificación un carácter y una expresividad determinada. Luego tenemos la siguiente variable, que es la organización espacial. Es otro elemento que va a ir cambiando, que se va a ir adaptando a nuestros análisis funcionales, ¿verdad? Para ello tenemos que estudiar la función, las actividades que se desarrollan en cada espacio, y tenemos que estudiar cuáles son las alternativas de sistemas compositivos que tenemos para diseñar nuestra edificación. Recordemos que los sistemas compositivos pues, es la manera de cómo podemos componer nuestros espacios, organizar nuestros espacios. Después tenemos otra variable que es la luz y el color. Por ahí viene una clase sobre la luz y el color. Y lo importante que tenemos que saber con ello es que con el manejo de la luz y el color podemos lograr crear sensaciones diferentes en el espectador o en el usuario. Luego tenemos otra variable que es la proporción y la escala, ¿verdad?
entendiendo la proporción como la armonía en la percepción, ¿verdad? Cómo percibimos de manera armónica la relación entre las partes y el todo, eso es la proporción, o eso debe ser la proporción adecuada de nuestras edificaciones. Y el manejo de la escala es otra variable, ¿verdad?, que se va a adaptar a cuál es el tipo de escala que queremos manejar para nuestros espacios, dependiendo de qué, de su jerarquía, función, etc. Vamos a tener otra variable que son las técnicas y sistemas constructivos. Eso tiene que ver con todos los materiales y técnicas que tengamos disponibles para dar nuestra respuesta arquitectónica al problema que se nos presenta. Y por último vamos a tener una variable que he denominado los acabados, que no es otra cosa que cómo vamos a hacer que el usuario perciba a través del tacto nuestra propuesta de solución, nuestro diseño. Entonces el acabado pues, es un elemento perceptual, ¿verdad?, a través del tacto, y se maneja a través de diferentes texturas, colores, etc. Entonces, bueno, muchachos, estos son, digamos, las diferencias básicas entre variables y determinantes para poder saber y manejar adecuadamente los términos y saber y realizar adecuadamente los análisis respectivos para, en nuestro proceso de diseño, para lograr una buena solución. Bueno, ha sido todo por hoy. Vamos a vernos en una próxima oportunidad en otra clase corta de diseño. Que estén bien. Chao.